Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida aquí a la clase de Bendíceme con Luis Picuasi. Esta semana tenemos que estudiar los capítulos del 26 al 30 del libro de Segundo Nefi. Nefi sigue citando a Isaías. En el capítulo 27, el versículo 26 dice: procederé yo por tanto a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio. Realmente nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que Dios ha restaurado su evangelio, ha restaurado su iglesia. Y la prueba tangible, la evidencia tangible, es el libro de Mormón. ¿Qué es el libro de Mormón? En palabras bastante resumidas, el libro de Mormón es un volumen de escrituras sagradas semejante a la Biblia, escrita aquí en América. Tiene 1000 años de historia, escrita desde 600 años antes de Jesucristo hasta después de 421 después de Cristo. La historia cuenta que una familia vivía en Jerusalén, que estaba conformada por Leí, Saría, Lamán, Lemuel, Nefi y Sam. Leí recibió el mandamiento de que predique el arrepentimiento en Jerusalén. Así lo hizo. Sin embargo, no quisieron escuchar a Leí, así que el Señor mandó que él y su familia saliera de su casa dejando sus comodidades, y el Señor le prometió que así lo hacía, le daría una tierra prometida. Así que salieron con la guía del Señor, llegaron a varios sitios, ¿no? También ya recibió el mandamiento de que tenía que construir un barco, en este caso Nefi. Él construyó un barco, se embarcaron. Después de mucho tiempo, ellos llegaron aquí a América. Se establecieron como pueblo, se multiplicaron. Y en el relato habla que este grupo se dividió en dos, nefitas y lamanitas. El relato que más me impacta a mí personalmente y me deja maravillado es la visita del Señor Jesucristo aquí a las Américas. Todos los profetas testificaron que Él vendría tras su ministerio en Jerusalén, tras la obra que él iba a hacer allá en Tierra Santa. Y así lo hizo, está registrado en el libro de Tercer Nefi. Él vino aquí, queridos hermanos y amigos. Él organizó su iglesia, llamándolo a 12 discípulos, confiriéndoles la autoridad del sacerdocio, haciendo milagros. Y toda esa gente buena vivieron en paz y gozo por el término de muchos años. Ya los de la cuarta generación empezaron a caer en la envidia, el orgullo y toda clase de iniquidades. Igual se dividieron nuevamente en nefitas y lamanitas. Y empezó y se desató una guerra tremenda, en la que los lamanitas salieron victoriosos. Moroni, el último profeta del libro de Mormón, por mandamiento del Señor, escondió esas planchas de oro, ya que toda la historia se había escrito en planchas de oro. Moroni preservó, los guardó, los escondió para los fines del Señor. Hasta ahí sería como la historia. Ahora vamos al tiempo, ya casi al tiempo de estos años. En 1820, en nuestra era actual, ¿no?
hubo un hombre jovencito llamado José Smith, quien se preguntaba cuál de todas las sectas era la verdadera. En ese tiempo él vivía en Estados Unidos, Nueva York, así que en el lugar donde él vivía había iglesias como la presbiteriana, la bautista, la metodista. Entonces él quería saber a cuál de ellas unirse. Así que él leyó las escrituras. Su familia tenía la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, leyó en Santiago 1:5, donde dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Quizás él vio la necesidad de que tenía que preguntar a Dios para hallar sabiduría a cuál de todas las iglesias unirse. Y precisamente, hermanos, eso fue lo que hizo. Él escogió un lugar, un bosque o arboleda, y ahí empezó a orar, así como nosotros en algunas ocasiones hemos orado con todo nuestro fervor. Eso es lo que él hizo. En su súplica como respuesta, él vio a Dios y a Jesucristo en una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de su cabeza, y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre él. Al reposar sobre él la luz, vio a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos le habló llamándole por su nombre y dijo, José, este es mi hijo amado, escúchalo. José vio a Dios y a Jesucristo en esa ocasión. Y el Señor resucitado le dijo que no se una a ninguna de las iglesias porque todas estaban en error. Y que él mismo, el mismo joven, o sea, José Smith, iba a ser un instrumento en las manos de Jesucristo para traer nuevamente la iglesia que se había perdido a causa de la apostasía, de la persecución que había habido hace muchos años. Y como prueba de eso es que él tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Moroni, 3 años después de esa experiencia de 1820, en 1823, se le apareció y dio todas las directrices para la destinada traducción. Así que él también tuvo que prepararse, pasar su prueba de fe y toda tentación. Así que en el término de 65 días él tradujo por el don y el poder de Dios. Y en 1829 se publicó el libro de Mormón en el idioma inglés. Y en 1830 se organizó un 6 de abril la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El libro de Mormón es la evidencia de que lo que decimos podemos verificar si es verdad o no. El último profeta, como mencioné hace un momento, Moroni, en el capítulo 10, los versículos del 3, 4 y 5, él hizo una invitación al lector de todo el mundo, sea en el idioma que tenga. Cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando recibamos el libro de Mormón, preguntemos a Dios si es verdad lo que los misioneros están enseñando.
Y no vayamos tan lejos, lo que quizás en este momento estoy compartiendo, pero nos pide con tres cosas: corazón sincero, verdadera intención y fe en Cristo. Corazón sincero significa, o sea, que no debo de estar dudando con, con, con un solo corazón, sin dudar en nada. Verdadera intención es actuar de acuerdo a la respuesta que yo reciba. Y fe en Cristo realmente de que creyendo que recibiré, sea la respuesta que sea. Y dice que Dios nos va a responder por medio del tercer miembro de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. La función del Espíritu es dar a conocer, testificar de Dios, de Jesucristo y de toda la verdad que ellos han revelado. Yo he podido hacer eso en reiteradas ocasiones. La primera vez que planteé esta pregunta fue en el año 2010. Los misioneros me dijeron: ore y pregunte a Dios. Y así fue que hice. Entonces, como respuesta recibí una clara impresión de que tenía que continuar aprendiendo esto. Tenía esas ansias, ese hambre de aprender el contenido del libro. Y eso fue que hice. Y desde aquel día he aprendido acerca de mi Salvador Jesucristo, de su doctrina, de que Él realmente cumplió la voluntad del Padre. Fue enviado desde los cielos para glorificar al Padre, para dar su vida por mí, expiar mis pecados y de esa manera permitir que yo pueda mejorar como persona, aliviar todos mis dolores físicos, emocionales y espirituales. Eso es lo que Él hizo en Getsemaní y eso es lo que enfatizan los profetas del libro de Mormón, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios, sino en Jesucristo. Y sé que el mensaje que he compartido es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén.